Hola a todos, ¿cómo están? Espero que sean de lo mejor el día de hoy. Yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a el canal sin un buen nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de Misión Imposible Sentencia Final, la última película de la saga de Misión Imposible, una película muy importante por diferentes razones y que la película hace muchas cosas referente a la franquicia y todo este tipo de cosas que ahorita vamos a hablar un poco más, pero como siempre, primero tráiler y ahorita nos vamos a ver un poco del recorrido de la franquicia. Our lives are the sum of our choices. If this was your calling, your destiny, I have no regrets. Neither should you. I need you to trust me. One last time. Ok, como ya lo había mencionado en el video de Sentencia Mortal, la serie de películas está basada, bueno, no basada, pero sí la primera vez que se habla de Misión Imposible como algo, y con todos estos elementos que después se volverían icónicos, serían la serie de televisión de 1966, creada por Bruce Geller. Después en el 80 tendría un pequeño reboot, pero pues, obviamente lo que nos interesa aquí es que en 1996 se estrenara la primera película de Misión Imposible, en este caso dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Tom Cruise. Algo muy curioso es que obviamente no agarran ningún elemento de la serie, o sea, no agarran ningún personaje de la serie para esta película, por lo tanto, todas las películas que surgen a través de esta primera Misión Imposible, pues son conceptos originales que salen de esta misma. Algo curioso con la peli de Brian De Palma es que es una película que a pesar de que ya tiene casi 30 años desde su estreno, es una película que sigue sintiendo moderna. Moderna entre paréntesis porque obviamente la tecnología ya se ve bastante anticuada y recordemos de que este punto máximo de la película tiene que están persiguiendo, que están buscando un disquete. 4 años después, en el 2000, saldría la segunda película de Misión Imposible, en este caso dirigida por John Woo. Una película muy divisoria entre sus fans, una película sin duda la más flojita que tiene la saga Misión Imposible, pero por diferentes razones. Entre una de ellas, voy a hablar un poco más a profundidad en otro video, en donde vamos a hacer un top sobre todas las películas de Misión Imposible, y hablando un poco más de qué es lo que hacen bien, qué es lo que hacen mal. John Woo lo que intenta hacer es hacer algo un poco más diferente de lo que hizo Brian De Palma en su película, y haciendo esto pues no logró conectar con mucha gente, por lo tanto pues hasta la fecha es una película que es difícil que los fanáticos de la franquicia y inclusive la gente que viene nueva de la franquicia pues logre conectar con ella. Después en el 2006 saldría Misión Imposible 3, en este caso dirigida por J.J. Abrams. Cosas bastante curiosas, también así como Brian De Palma puso un esqueleto que sería como que algo que tendrían las demás películas de Misión Imposible, o sea, Brian De Palma marca cómo una película se tiene que ver y sentir. J.J. Abrams marca la fórmula que después seguirían los demás directores de esta franquicia, y por lo tanto es una película muy importante. También tienes al mejor villano de la franquicia, interpretado por Philip Seymour Hoffman. 2011 tendríamos Misión Imposible Protocolo Fantasma, dirigida por Brad Bird. Algo bastante interesante. Aquí, a partir de aquí, es algo muy interesante con la franquicia de Misión Imposible, porque empiezan a tener cosas como que a partir de aquí, al igual que llega un punto con las pelis de James Bond de Daniel Craig, en donde pareciese que cualquier película podría ser la despedida de Tom Cruise del personaje principal. Por lo tanto, lo que haría esta película y la siguiente es que tendrán a Jeremy Renner como posible sucesor espiritual del protagonista. Por lo tanto, es bastante curioso. Al final obviamente nunca llegó a este punto. Jeremy Renner se termina saliendo de la franquicia también en la siguiente película, pero simplemente es algo curioso el cómo pareciese que todo iba enfocado para un punto. 2015 ya aparecería Christopher McQuarrie y en este punto se centraría principalmente ya con la franquicia como director. Se estrenaría en 2015 Rogue Nation, Nación Secreta, y que pues a partir de aquí esto ya lo habían hecho las otras películas, que en general a partir de Protocolo Fantasma, y lo que se resaltaría un poco más a través de estas películas son las increíbles acrobacias que haría Tom Cruise para poder interpretar a Ethan Hawke. En Protocolo Fantasma escalaría lo que sería el Burj Khalifa por fuera, el edificio más grande del mundo, y en este caso en esta película se pegaría a un avión que estaría despegando. Todo esto lo hace el mismo Tom Cruise sin utilización de efectos visuales. 2018 seguimos con Christopher McQuarrie, en este caso sería Misión Imposible Fallout o Repercusión, la película que tendría a Henry Cavill como
como estaría invitada, dejémoslo así. Y es una película bastante interesante. En este caso, la stunt que asombraría a la gente sería pues su caída libre de un avión, que obviamente termina siendo impresionante por todo lo que y de la misma manera termina siendo. Obviamente las películas de Misión Imposible, conforme fueron avanzando, fueron mejorándose una a la otra. Tal vez un poco la diferencia entre la 1 y la 2, pero a través de la tercera ya empiezan a mejorarse una tras otra, tras otra, tras otra. Por lo tanto, Fallout termina siendo uno de los puntos más altos de la franquicia y un punto bastante emocionante. Y todo esto, pues simplemente apenas pasándose de las 2 horas de duración, siendo esta en ese momento la más larga con 2 horas 20 minutos de duración. Y obviamente llegaríamos hace 2 años, en 2023, con la primera película de el final de la franquicia, en este caso Sentencia Mortal. Llegaría con el nombre de Sentencia Mortal parte 1, pero eventualmente quitarían esta parte. Ya lo había anunciado Tom Cruise con tiempo de antelación de que este sería el final de la franquicia, tan esperado y tan anhelado por algunos fans. Sentencia Mortal tiene algo bastante interesante que vamos a hablar un poco más adelante. Todo esto nos lleva a que 2 años después, hoy en 2025, se estrenaría la película de Sentencia Final, lo que ya sería por fin el final de la franquicia de Misión Imposible, o por lo menos el final de Tom Cruise dentro de la franquicia, porque ahorita vamos a hablar un poco más de todo eso. Como era de esperarse, tanto para esta como la anterior y las otras 2 anteriores, Christopher McQuarrie regresaría tanto en la parte del guión como en la parte de dirección. Christopher McQuarrie ha sido ya un colaborador bastante recio con Tom Cruise desde que trabajaron en Edge of Tomorrow, si mal no me acuerdo. De hecho, miento, es con Jack Reaper. Sería con Jack Reaper en donde se conocerían y se caerían también, que Tom Cruise le confiaría todos los proyectos después o posteriormente de él, siendo él el que supervisó y escribió algunas partes para La Momia, para Top Gun Maverick y obviamente para las películas de Misión Imposible a partir de Nación Secreta. Y pues obviamente ya lo mencioné también, Al Filo del Mañana. Él, aparte de la franquicia de Misión Imposible, dirigiría la película de The Way of the Gun. La otra persona que está en la escritura de esta película es Eric Jensen. ¿Quién es esta persona? La verdad es que no lo había conocido, pero básicamente escribió también la película anterior de Misión Imposible y había escrito algunas películas de televisión y algunas series de televisión. Entre ellas, la más destacada posiblemente son algunos episodios para Band of Brothers. Entonces, con todo esto dicho, llegamos a lo que sería aparentemente el final de la franquicia. Bastantes cosas muy interesantes. Primero, ¿de qué nos va a hablar la película? Así como la película anterior, Sentencia Mortal, esta película va a seguir con este mismo tema de la inteligencia artificial que se quiere apoderar del mundo. Esta inteligencia artificial que tiene el poder de manipular prácticamente todo lo que hay a su alrededor en el ciberespacio, por lo tanto confundir tanto a naciones como a residentes sobre qué es verdad, qué no es verdad y todo este tipo de cosas. Un dilema moral bastante interesante que inclusive se ha visto un poco más presente en los últimos años, principalmente con todo lo que ha ocurrido con la huelga de actores, escritores. Entonces, 2 cosas. Obviamente, la película de Misión Imposible ya yo he llegado a un punto en donde había llegado a cierto tipo de tope, así como la franquicia de Rápidos y Furiosos, en el sentido de qué es lo que pueden hacer a continuación que sea más alocado de lo que hicieron la vez pasada. Y algo que ya se notaba un poco con la película anterior era un poco el desgaste lógico que tendría esta franquicia. ¿A qué me refiero con esto del desgaste lógico? Obviamente, y esto es algo que lo vi porque volví a ver la franquicia completa para prepararme para esta película, pero en general, ¿qué es lo que hace Sentencia Mortal? Teniendo algunas secuencias, como que le costó mucho el inicio, y esto es algo que se repite en esta película, como que le cuesta un poco el inicio de poder llegar a donde quiere llegar para empezar la acción, para empezar todo lo frenético que tiene que ser. Y algo bastante curioso, en la película anterior, así como por ejemplo pasaba en Top Gun Maverick, es que ya había un cierto sentimiento de que es Tom Cruise, no solamente Tom Cruise aceptando que ya tiene cierta edad como para seguir haciendo ciertas acrobacias, sino que ya se va viendo como a él mismo como una generación antigua de Hollywood. Entonces ya una persona que quiere empezar a dejar y a plantear las cosas para las siguientes generaciones y de cómo se tiene que ver y sentir una película de estas proporciones. Obviamente Tom Cruise en los últimos años ha sido gran defensor de las películas, principalmente de las películas de cine. Fue uno de los principales defensores de que la industria siguiera adelante en pandemia, en el sentido de hay que seguir apoyando a gente, hay que seguir manteniendo las condiciones adecuadas para poder generar esta industria, para poder seguir manteniendo esta industria bajo estas nuevas realidades. Y también es una persona que apoyó mucho la industria a través de las 2 huelgas, tanto de actores como de escritores, porque por ejemplo la película de Sentencia Mortal se cruzó con estas huelgas, por lo tanto tuvieron que pausar grabaciones en algún punto de la película, pero eso no significó que Tom Cruise dejara de pagarle a todo su staff, razones por las cuales el precio de esta película se terminó elevando mucho más a puntos extremadamente locos. En general, ¿de qué nos va a tratar la
una película. Como ya lo dije, no es una película como por ejemplo Dune o como las pelis de Spider-Verse en donde como que le pones pausa y 2 años después regresas para ponerle play a la película. En este sentido sí ha pasado un tiempo indeterminado entre la película anterior y esta nueva película, suficiente tiempo como para que la inteligencia artificial se haya ya apoderado prácticamente de la mayoría del mundo, de toda la verdad del ciberespacio y del armamento nuclear de varias naciones. Por lo tanto, se estima que en 3 días, a partir de donde empieza la película, la inteligencia artificial se pueda apoderar por completo de todo el armamento nuclear de todo el mundo, por lo tanto desatar un apocalipsis nuclear. Ahora la misión de Ethan Hunt es poder detener esta inteligencia artificial antes de que sea demasiado tarde. Y aquí voy con que hay muchos parecidos con la película anterior en el sentido del desgaste que puedes sentir. ¿Por qué? Porque desde que iniciamos hasta donde empieza la acción de la película, y acción me refiero no a una secuencia de acción, sino a donde ya empieza realmente la película, como que se siente muy raro. Es un primer tercio que a mí no me estaba gustando, porque se siente muy raro, porque se siente todo que está rápido, y esto es obviamente porque la película tiene que regresar del punto a donde nos dejamos al punto en donde tiene que estar. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, obviamente al final de la película anterior tenemos a todos nuestros protagonistas regados por todas partes. Por lo tanto, los primeros 15 minutos de esta película va a ser reuniendo a todos estos elementos para poder tener la película que finalmente quiere tener Tom Cruise al final. Y una vez que ya empieza lo que quiere contarnos la película, es cuando ya se empieza a disfrutar. Acá hay 2 puntos. También, al igual que la película anterior, es una película que se centra mucho más en la parte sentimental más que en la parte de acción. Esto de nuevo no significa que descuida la otra parte, sino por el contrario, la parte de la acción se tarda un poquito en llegar en la película, pero porque te quiere plantear todo desde un punto de vista sentimental, desde el punto de vista dramático de la misma película y de la franquicia, que nos ha estado planteando desde hace un montón de tiempo. Por lo tanto, si quieres que apenas empezando ocurran madrazos y ocurran peleas y todo este tipo de cosas, pues no lo vas a encontrar tan fácil. Pero para mí realmente no es algo malo per se, porque me gustó mucho lo que hicieron en Sentencia Mortal y lo que hicieron en esta película. Y funciona bastante bien. Al final termina siendo una película muy entretenida, que al final terminan estando todos enganchados, y que obviamente es una película que también quiere ser un pequeño homenaje a toda la franquicia de Misión Imposible, a pesar de que no es tan necesario haber visto todas las películas anteriores para entender a dónde estamos. Sí ayuda bastante por lo menos ver la primera, la tercera y creo que la quinta, no me acuerdo exactamente bien, porque son las que van a utilizar elementos de estas películas para obviamente vincularnos el punto emocional de la misma película, tanto con los personajes que regresan, tanto como los eventos que ocurrieron en estas películas anteriores, para hacer un poco ver que todo está conectado y que todo estuvo conectado desde el principio, aunque todos sabemos que no es verdad y que como muchas franquicias obviamente van conectando a posteriori. Es algo curioso. Esto también pasó con James Bond, que empezaron a conectar todas las películas, creo que fue en Spectre, que empezaron a conectar las películas anteriores a lo que era la trama principal de esa película, y que al final también medio lo hicieron, no lo consiguieron del todo con No Time to Die. Obviamente no es tan necesario haber visto las otras 6 películas, porque sí es necesario haber visto la séptima, la película anterior, la parte 1 de todo esto, pero como las otras películas no es necesario haber visto las películas anteriores para entender lo que pasa aquí. Hasta cierto punto te hacen un pequeño recap de lo que ha pasado, pero obviamente es necesario haber visto la película anterior para saber quiénes son estos personajes, qué es lo que está en juego y bla 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 bla. Entonces, obviamente con todo lo que tiene en juego la película, con todo lo que se juega la misma película, obviamente nos encontramos con un viaje emocional de principio a fin, tanto para despedirnos de personajes clásicos que nos han acompañado durante toda la franquicia o gran parte de la franquicia, también habría que decirlo, y es bastante común. Hay algo también muy parecido a lo que hace Top Gun Maverick en este sentido de parecer que puede ser un final lógico para la franquicia. En este caso Top Gun Maverick no era una franquicia, Top Gun no es una franquicia, son 2 películas que salieron y ya está. Tanto se siente desde el principio como a lo largo de la misma de que este es el final, la misión final de Ethan Hunt. Esta es la misión final del equipo que nos rodea, a pesar de que haya gente que se une al equipo en esta película, pero es la última vez que vamos a ver estos rostros, por lo menos guiando la franquicia de Misión Imposible. Esto no significa de que sea el final de Misión Imposible, porque siempre, obviamente, actualmente en Hollywood no podemos hablar del final de una franquicia. Hace algunos días se dio a conocer de que El Conjuro 5, creo que es la que se va a estrenar ahorita, no es el final de la franquicia. Se trata del final de la historia de los Warren, pero no es el final de la franquicia, sino es como el final de la fase 1 del universo del Conjuro, bla 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 bla. Por lo tanto, hoy en día en Hollywood no podemos hablar del final de una franquicia como tal,
Entonces, tal vez la evolución de lo que terminaría siendo Misión Imposible. Ya con Tom Cruise un poco tal vez en la posición más de productor o alguien más detrás de cámaras, más no como protagonista. Porque veremos si esto recurre en algún spin-off, en algún reboot o en alguna otra cosa que Misión Imposible obviamente no terminará de morir. Por lo tanto, es bastante raro porque no sé si la franquicia de Misión Imposible pueda sobrevivir sin Tom Cruise, porque al final es alguien muy intrínseco en la misma franquicia. Pero ya veremos, el tiempo nos dirá si esto realmente fue el capítulo final de Misión Imposible, por lo menos en un buen rato, o si al final esto presenta el final de la historia central de Misión Imposible y nos vamos a través de spin-off, a través de nuevos personajes, bla 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 bla. Eso ya lo veremos en un futuro. Al final, ¿qué es lo que termina siendo Misión Imposible? A pesar de que sale con críticas mixtas en varias partes, porque se estrenó, porque obviamente prensa ya vio la película, obviamente ya se estrenó en el Festival de Cannes, por lo tanto ya mucha gente la pudo ver, y sale con críticas mixtas, sale con críticas no tan positivas, pero al final del día lo que nos deja la película de Misión Imposible, al final lo que nos deja, por lo menos lo que me dejó a mí, es un final digno a la franquicia. Una franquicia que ha determinado el cómo se tiene que ver y sentir una película de acción en los últimos 20 años. Una película que marcaba un hito cada que se estrenaba una nueva entrega. A pesar de los éxitos o fracasos en taquilla que puedan representar cada una, no nos dejaba de sorprender con cada iteración de la misma película lo que lograba Tom Cruise, lo que lograba Christopher McQuarrie en tiempos recientes y todo esto que jugaba y de todo esto que teníamos a través de la película. No habrá ningún otro como Tom Cruise en mucho tiempo, no habrá ninguna otra franquicia como Misión Imposible en mucho tiempo. Por lo tanto, a mí lo que terminó haciendo esta película es que, de nuevo, un final bastante digno a la franquicia. Es una buena película, es una película muy entretenida, es una película muy divertida, a pesar de que tiene este pequeño problema de ritmo y este pequeño problema al inicio de la película. Una vez que ya empieza lo que te quiere plantear la película, ya estás un paso para adelante. La película es maravillosa, la película es magnífica. Si te gustó la película anterior, te va a gustar la nueva película. Sin nada más que comentar, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel. Adiós. Bye.